Buen día. Nosotros somos el grupo número 3 y mi nombre es Kelly Gómez Alberto. Vamos a hablar y a explicar, vamos a ampliar en el tema acerca de las libertades democráticas que tenemos nosotros como ciudadanos y el tema en general. Las libertades democráticas son varias. Vamos a hablarles un poco de ello como ciudadanos, ¿verdad? Requerimos de libertades democráticas. En un proceso electoral donde se realizan los comicios o donde vamos a ejercer el sufragio, que sea transparente, que sea confiable, creíble para todo el pueblo hondureño, donde todo el pueblo hondureño sea participativo y así procurar un futuro mejor para todos los ciudadanos. ¿Y qué son las libertades democráticas? Bueno, pues las libertades democráticas son todos los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos y que nos permiten a nosotros como ciudadanos construir una voluntad democrática de los órganos del Estado. También tenemos un segundo enfoque sobre lo que son las libertades democráticas, que también es el conjunto de reglas, de procedimientos configurados como el derecho subjetivo que conforman la democracia representativa y participativa. Y por último, que son un conjunto de derechos de participación ciudadana. O sea, aquí nos estamos refiriendo a los ciudadanos en sí, a nadie más. La Constitución de Honduras reconoce el derecho de la información. Tenemos que nosotros como ciudadanos estar informados acerca de todo el proceso para las libertades democráticas, para que estas libertades se llamen libertades democráticas. Sabemos que la soberanía emana hay un artículo de la Constitución, el artículo 3, donde dice de que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza, con las armas, usando militares. También la forma de gobierno es republicana y democrática y también representativa. Se ejerce por los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos tres complementarios e independientes uno del otro. No como estamos actualmente, que el ejecutivo ha absorbido todos los poderes del Estado. Entonces nosotros, cuando hay un golpe de Estado, no podemos obedecer si no queremos a un gobierno usurpador. Eso lo tenemos que tener claro, porque es nuestra libertad y es nuestro derecho. Y pues como todos sabemos, ¿verdad? Estamos cerca de las elecciones generales de nuestro país, donde vamos a ir a elegir a nuestras autoridades, y es muy importante que todos nos aboquemos a los centros de votación para realizar y ejercer nuestro sufragio. Es un derecho que nos pertenece a nosotros como hondureños y es nuestro deber honrar a nuestra patria, ir a ejercer ese sufragio que puede formar el cambio, puede hacer el cambio en esta nación llena de corruptos. Y es momento de que nos levantemos nosotros como pueblo, como ciudadanos, y digamos, es hoy. Hoy me voy a levantar temprano a ir a ejercer el sufragio. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el balotaje. El balotaje es un término que se utiliza para designar a la segunda ronda de una elección en algunos sistemas de votación para cargos, ya sea de tipo legislativo o ejecutivo. No es una modalidad que esté presente en todos los sistemas electorales vigentes. Viene del francés ballotage, que a su vez deriva del verbo balloter, que se traduce como votar por bolillas. En un sentido amplio, el balotaje implica que para lograr un cargo público se necesita la mitad más uno de los votos que se emiten. La institución del balotaje apareció en el siglo XIX, durante la instauración del Segundo Imperio de Napoleón III. Posteriormente, reapareció con mayor fuerza en la República III y en la Quinta República, a través de los artículos de la Constitución de 1958. La importancia del balotaje cuando se trata de un estado en el que solamente hay dos grandes partidos, es decir, que tienen un sistema bipartidista, no se justifica de ninguna manera. En cambio, el balotaje es muy funcional en un sistema multipartidista, como es en el caso de la provincia de Río Negro, ya que en las elecciones, por la cantidad de partidos políticos que dispersan al electorado, es sumamente improbable que una expresión política obtenga la mayoría absoluta. Clases del balotaje. A la hora de diferenciar entre los tipos de balotaje, encontramos tres modalidades muy extendidas.
sin barrera, con mecanismo de acceso simple y con mecanismo de acceso compuesto. El balotaje sin barrera indica que para acceder a la segunda vuelta no hay restricciones. Los más votados se presentan a una segunda vuelta y el que obtiene la mayoría simple gana el cargo. El balotaje con mecanismo de acceso simple indica que cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, más del 50%, los dos más votados acceden a la segunda vuelta. Y el balotaje con mecanismo de acceso compuesto, es decir, que para acceder al balotaje hay que cumplir diferentes condiciones. Es el caso que se da en Argentina desde 1994. El balotaje es un sistema de elección utilizado principalmente en la elección para presidente y su objetivo es legitimar al ganador asegurando que cuente con una mayoría que lo apoye. El balotaje en el mundo se aplica en diferentes modalidades y situaciones. Los países que lo utilizan para definir presidente incluyen Afganistán, Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Eslovaquia, entre otros. Hay otra serie de países que utilizan el balotaje en circunstancias específicas, entre ellos Ecuador, Egipto, Francia, Nigeria, Perú, Rusia o Turquía. Gracias. Buen día, abogados, compañeros. Mi nombre es Stephanie Paz. Hoy me dedicaré a comentar sobre lo que se entiende como Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de la máxima expresión del poder soberano. De esto hace mención el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Y por otra parte, Manuel Osorio, periodista y escritor español, señala que Asamblea Constituyente es la reunión de personas representantes del pueblo que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente. Es entonces la forma democrática y correcta para hacer posible la creación de una constitución y de reformarla por completo o parcialmente. Es el cambio de todo el ordenamiento constitucional, jurídico, económico que puede existir en el país. Es un nuevo contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. A continuación se pueden encontrar dos poderes, el constituyente y el constituido. El poder constituyente no admite la posibilidad del ejercicio de otro por encima de él. Realiza un ordenamiento jurídico para el Estado y su sujeto representativo o soberano es el pueblo. El poder constituido está creado con el objetivo de gobernar, dejándose influir por los lineamientos de la Constitución para llevar a cabo sus preceptos. Se encuentra regulado a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En los tipos de poder constituyente describimos el poder constituyente originario, que le da estructura a la Constitución que ejercerá sobre el Estado y sus habitantes. Funciona como la facultad del pueblo para recibir lo que es la Constitución, su mayor fuerza normativa. Asimismo, está el poder constituyente derivado, que se establece para reformar la Constitución e intervenir en la mejora o cambio de sus modificaciones. Presenta límites y la subordina el poder constituyente originario. El Consejo Nacional Electoral de Honduras ha aprobado lo que son las actas electrónicas. Estas actas electrónicas pretenden acabar con la costumbre de los delegados de las mesas electorales y así evitar que haya una manipulación de los votos que expresa la población hondureña. Para las siguientes elecciones, las actas ya estarán en funcionamiento. Bien, continuamos por aquí con la Constitución Política del 19 de diciembre de 1957. Vamos a enfatizar algunas características y algunos personajes importantes de esta Carta Magna, que fue la 16ª de la historia hondureña. El 19 de diciembre de 1957, la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política 16ª, como les mencionaba anteriormente, de nuestra historia hondureña. Esta estaba conformada por 345 artículos distribuidos en 16 títulos. Fue inspirada en la Constitución guatemalteca de 1945 y esta carta fundamental fue extensa y reglamentista. Aportó numerosos elementos de avanzada al derecho constitucional aquí en Honduras. Aquí les mencionamos a un jurista importante que fue diplomático español,
Luis Mariñas Otero se refirió a ella como ejemplo representativo de los modernos códigos políticos hispanoamericanos. O sea que fue un orgullo, todo un orgullo esta Constitución. Vamos a ver algunas de las características más adelantito. También el jurista e historiador hondureño Rojas Carón la llamaba la social. ¿Por qué? Dice que por la amplitud con que regresó los derechos sociales. Fue muy importante porque regresó los derechos sociales tanto como los económicos y los culturales. También en esta Constitución, en el título primero, también dice que se refería al Estado y forma de gobierno. En sus artículos fijaban los límites del territorio nacional y se hacían referencia a los derechos soberanos del Estado sobre el subsuelo. También se enunciaba la división de poderes y se reclamaba la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Como ustedes saben, ¿verdad? No está permitido en nuestra Constitución, fue violada cuando el actual presidente modificó sin consultar una reelección subsiguiente, cuando no debe de ser así. Bueno, en esta Constitución se enfatizaba esto, o sea que un presidente no se podía elegir dos veces en dos periodos seguidos, sino que alternos. Y lo sigue teniendo nuestra Constitución, lo que pasa que fue violada. Bien, en el título 2 versaba sobre la nacionalidad y la ciudadanía. En él se consagraban a plenitud los derechos de los ciudadanos de la mujer, que habían sido reconocidos el 25 de enero de 1955 durante el gobierno de Lozano Díaz. También en el título 3 regulaba el sufragio, que se definió como obligatorio, directo, igualitario y secreto. Esto es muy importante porque hoy en día la juventud de hecho está un poco decepcionada, ya no quieren ir a ejercer el sufragio y, como les mencionaba anteriormente al principio, ya estamos cerca de nuestras elecciones para elegir a nuestras autoridades. Y pues la verdad que sí, el sufragio es obligatorio, ir a votar por una autoridad es obligatorio y es nuestro deber. El título cuarto se refería a los derechos y garantías individuales. Se regulaban de modo extenso, detallado de los derechos civiles y políticos. Se prescribió nuevamente la pena de muerte y se prohibió la expulsión de los hondureños del territorio nacional. Se mantuvieron los recursos del habeas corpus y de amparo. Esta Constitución fue todo un éxito. En el título 5, referido a las llamadas garantías sociales, contenía la normativa sobre la familia, los derechos laborales, la cultura, la propiedad. Se declaró que la maternidad y el matrimonio tendrían protección del Estado. Fueron cambios que se realizaron que hoy en día nosotros los disfrutamos. Nosotros como mujeres, hoy en día se nos reconoce la maternidad y eso es muy provechoso para nosotros las mujeres y en esta Constitución se dio y es un gran logro. También se enunciaron detalladamente los derechos de los trabajadores y diversas obligaciones del Estado en materia social. Se proclamó la educación como función social del Estado. Y podría seguirles hablando de esta Constitución, pero no hay mucho espacio y mi compañera Stephanie les va a seguir ampliando sobre esta Constitución importante que fue la de 1957. Con permiso y gracias. Continuando con la estructura de la Constitución de 1957, resulta imprescindible mencionar la consagración de los principios autónomos universitarios junto a la libertad de cátedra, además de la valoración de los patrimonios culturales. El título 6 señala la suspensión de garantías, las cuales se valoraban según algunos derechos civiles y políticos. El título 7, por otro lado, hace mención una vez más sobre la regulación de los poderes del gobierno, el legislativo, ejecutivo y judicial, más lo que les corresponde ejercer y sus limitaciones. El título 13 reconocía la autonomía de las Fuerzas Armadas y recalca que su finalidad es ser una institución apolítica, es decir, que su intervención en asuntos políticos, pronunciamientos, etc., tienen un valor nulo. Como hechos importantes, es destacable mencionar sobre cómo la Constitución entró en vigencia el 21 de diciembre de 1957, fecha en que el doctor don Ramón Villeda Morales tomó posesión de la primera magistratura que debía concluir el 21 de diciembre de 1963. Pero el 23 de octubre de 1963, días antes de seleccionar a su sucesor, el presidente Villeda Morales tuvo un derrocamiento a causa de un golpe por las Fuerzas Armadas. Gracias.
Buenas, mi nombre es Felipe Deras. A mí me tocó exponer dos temas en concreto. Por cuestiones de tiempo trataré de explicarlo lo más fuerte posible, lo más resumido posible. El primer tema sería la Constitución de 1965 y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Primeramente quiero desenvolverme en el primer tema, que es la Constitución de 1965. ¿Qué sucede aquí? Nos relata la historia, los libros de historia, que era presidente Villeda Morales. Luego sucede un golpe militar. Esto de los golpes militares no es algo nuevo en la historia hondureña. En el 2010 vivimos un acontecimiento de estos. Entonces dice los libros de historia que sucede el golpe de estado y se autoproclama como presidente el coronel de las Fuerzas Armadas, Osvaldo López. Esto no era muy nuevo, y la primera acción que toma este presidente Osvaldo López, el que era el coronel de las Fuerzas Armadas, la primera acción que toma es llama a una constituyente. La constituyente se reúne y comienza a tomar acciones. La primera acción que toma la constituyente fue muy polémica, ya que su primera acción fue restituir o establecer que el nuevo presidente era Osvaldo López, es decir, el coronel de las Fuerzas Armadas, el autor del golpe de estado. Entonces, con este acto se dejaba muy claro quién era la persona que había elegido los miembros de la constituyente. Entonces fue muy polémico por eso. Luego, por cuestiones de tiempo, voy a tratar de resumir lo más importante y los acontecimientos más importantes en este periodo y esta constitución. Esta constitución consta básicamente de 347 artículos y fue llamada popularmente la Constitución Militar. Ya sabemos por qué. Porque era un militar quien estaba promulgando esta nueva constitución. También introdujo lo que eran los símbolos nacionales. Esto es totalmente nuevo en esta constitución. Ninguna constitución anterior había establecido esto. Y también introdujo el servicio militar obligatorio. Como todos sabemos, esto era obligatorio, de que todas las personas al cumplir 18 años debían ejercer su servicio militar, es decir, enlistarse en el ejército. Luego nos sigue relatando la historia, que era el nuevo presidente Ramón Cruz. Aquí nuevamente sucede un golpe de estado. En menos de 6 años sucede otro golpe de estado, y este golpe de estado da como resultado que se establezca como presidente interino a López Orellano. Este presidente luego fue destituido por unos actos de corrupción señalados en su contra, ya que se le señaló de ser alguien que aceptaba sobornos de las bananeras. Como todos hemos estudiado el enclave bananero y sabemos muy bien las atrocidades que estas empresas cometían hacia sus empleados, y todo bajo el poder y todo bajo la autorización del gobierno. Entonces estas empresas bananeras nos relata la historia que sobornaron al presidente para que no hiciera absolutamente nada en su contra. Entonces luego las personas o las instituciones encargadas de investigar estos actos se dan cuenta de que el presidente estaba siendo sobornado, y por eso se toma la decisión de removerlo de su cargo. Y el segundo tema a tratar es acerca del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Superior de Justicia Electoral. Anteriormente habían unos muy parecidos a esto, pero cualquiera se puede preguntar por qué surgen estos nuevos ahora, si simplemente son una continuación o una parte 2 de lo que ya existían, por así decirlo. Todos sabemos muy bien los actos que sucedieron en las elecciones del 2017, con las protestas y las fuertes denuncias, las fuertes evidencias acerca del fraude electoral. Bien, entonces el gobierno, en vez de introducir nuevas leyes, en vez de introducir un sistema electoral que sí funcione, lo que se ha tomado es crear otras nuevas instituciones, como que la fórmula mágica sea crear nuevas instituciones. Sin embargo, vemos aquí que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia Electoral son prácticamente lo mismo que estaban anterior, solo que ahorita con otro nombre, y se van a conformar básicamente los dos con 3 consejeros y un suplente. Básicamente eso sería todo, y a pesar de las fuertes denuncias de fraude electoral y todo lo que sucedió en el 2017 y a lo largo de la historia hondureña, lo único que se ha podido hacer para evitar
que esto suceda nuevamente ha sido crear dos instituciones. Lamentablemente eso así, es básicamente como para tratar de apagar el fuego, tratar de bajar las críticas, esto, lo otro, pero realmente seguimos en lo mismo y muy probable que en las próximas elecciones volvamos a tener lo mismo, fraude. Prácticamente sería mi participación. Por cuestiones de tiempo me he limitado, pero he tratado de resumir lo más posible y gracias por su atención.